Bueno, muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre cómo elevar nuestros estándares para mejorar nuestra vida. Cómo elevar nuestros estándares quiere decir cómo podemos llegar a niveles de rendimiento en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida, más elevados que nos permitan alcanzar más cosas. Alcanzar más cosas no es solamente alcanzar más cosas materiales, es alcanzar pues una mayor satisfacción, una mayor paz mental, unas mejores relaciones, una mayor tranquilidad en el aspecto económico, una mayor plenitud en todos los sentidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo elevar nuestros estándares? Si hay algún área de tu vida en la que sientes que estás un poquito estancado, en la que sientes que te gustaría poder disfrutar más, yo siempre digo que disfrutar es dar fruto, te gustaría poder gozar más de ese área de tu vida, evidentemente pues tienes que elevar tus estándares. Si tienes un físico con el cual no te sientes del todo contento, tienes que elevar tus estándares para poder mejorarlo. Si con tu economía no estás del todo satisfecho o satisfecha, tienes que elevar tus estándares para poder mejorarlo. Y así con absolutamente todas las áreas de nuestra vida. O sea, al final somos capaces de llegar al punto de plenitud al que nuestros estándares pues, nos permiten llegar. Entonces, ¿cómo estiramos ese chicle? ¿Cómo llegamos, elevamos nuestros estándares para poder gozar más de esa área de nuestra vida? Bien, antes de eso, antes de entrar al cómo poder hacerlo, tenemos que entender el paradigma desde el cual partimos, ¿de acuerdo? El paradigma desde el cual partimos quiere decir el cómo afrontamos o el cómo enfocamos esta mejora de nuestros estándares, ¿de acuerdo? Hay principalmente tres paradigmas desde el cual podemos partir, siendo el paradigma de nivel 3 el que yo te voy a instar, te voy a recomendar que apliques dentro de tu vida, porque va a ser el que no solamente te haga avanzar más rápido, sino que te haga avanzar con un nivel de plenitud mucho más elevado y sobre todo pudiendo disfrutar muchísimo más del proceso. Así que, lo dicho, nivel 1, nivel 2, nivel 3, vamos a conocerlos cada uno de ellos, pero en última instancia será el de nivel 3 el que a día de hoy yo trato de practicar y poner, ser coherente con él cada día para poder pues, mejorar mi vida. El paradigma de nivel 1 es en el que está la mayoría de gente, es el hago las cosas para obtener un resultado. Es decir, voy al gimnasio para mejorar mi cuerpo, como sano para mejorar mi salud, trabajo muy duro para ganar más dinero, hago las cosas para mejorar algún área de nuestra vida. Y esto es lógico que obviamente pues para poder mejorar algún área de nuestra vida, algún aspecto de nuestra vida, pues tenemos que trabajar, tenemos que dedicar una serie de esfuerzos, de energía, de foco para que ese área en específico pues pueda verse mejorada. El fallo de este paradigma es que estamos dejando de lado una parte elemental que se encuentra dentro de nosotros, que es nuestro autoconcepto, nuestra personalidad, nuestra forma de ser, etc. ¿Y qué pasa? Que cuando ponemos el foco en hacer, en lo que haces, cuando tú estás poniendo el foco en lo que haces, pero no estás poniendo el foco en qué clase de persona te estás convirtiendo, tus estándares pueden verse incrementados durante un tiempo X, pero lo normal será que acabes volviendo. Esto es como la curva de la motivación, ¿no? O sea, partes de aquí, llegará a un punto un poquito más elevado, pero como tus patrones antiguos y tu autoconcepto te tira hacia abajo, pues volverás paulatinamente, acabarás cayendo de nuevo al lugar en el que estabas, ¿vale? Esto no es porque haya algo malo en ti, sino que estás poniendo el foco en el lugar erróneo, ¿vale? ¿Por qué sé que esto funciona así? Porque yo durante muchísimo tiempo estuve en este paradigma, en el paradigma de nivel 1, y ponía muchísimo foco en el esfuerzo, en el sacrificio, en el dejarme la piel para lograr algo que deseaba. ¿Qué sucedía? Pues lo que te estaba diciendo, ¿no? Que había picos de motivación en los cuales yo me sentía bien, en los que sentía que empezaba a lograr ciertas cosas, pero como no había algo sólido sobre lo que se sostenía esa motivación, ese avance, ese esfuerzo, al final acababa volviendo al lugar en el que estaba con una sensación además de cierta frustración por sentir que estaba esforzándome pero que el resultado no estaba llegando, ¿vale? Esto es simplemente, lo dicho, una cuestión de tener el foco mal ubicado.
Entonces, si estás en este punto en el que sientes que estás como haciendo, poniendo el foco, validándote a través de lo que haces, etcétera, mi recomendación es que pues sigas viendo el vídeo, porque te voy a explicar los otros dos paradigmas que son muchísimo más elevados y que te van a ayudar, lo dicho, a avanzar de forma mucho más ordenada. El paradigma de nivel 2 es yo soy la persona que es capaz de hacer estas cosas, en consecuencia hago, y en consecuencia de lo que hago obtengo un resultado, ¿vale? Es coger el paradigma de nivel 1, pero añadirle en la parte delantera, el ser, no la personalidad, sino la identidad de la persona, ¿vale? ¿Por qué? Porque en función de tu identidad, en consecuencia actuarás, y en consecuencia de tus actos acabarás teniendo un resultado, acabarás cosechando. Yo lo llevo aquí tatuado en la mano: ser, hacer, tener, ¿vale? Este es el paradigma de ser, hacer, tener. Y este paradigma es muchísimo más completo que el anterior. ¿Por qué? Porque ya pone el foco en algo que es mucho más duradero, que la identidad o el autoconcepto. Ahora veremos en el paradigma de nivel 3 cómo estos elementos, el de identidad y el de autoconcepto, se separan, porque son conceptos diferentes y tenemos que entenderlos como tal. Pero veremos que en el paradigma de nivel 2, pues lo he dicho, ya ponemos el foco de nuestra energía, el foco de nuestra mente, el foco de nuestro esfuerzo, además de en el hacer, o sea, no tanto en el hacer, en lo que hacemos en sí, sino en el construir una identidad, un autoconcepto que nos permita sostener ese nivel de rendimiento. Te lo pongo un ejemplo para que puedas entenderlo de forma mucho más fácil. Partir del paradigma nivel 2 quiere decir que si yo soy una persona que me considero deportista, imagínate, yo soy una persona que me considero saludable, en consecuencia mis acciones diarias van a ser acciones que reafirmen a mi identidad, ¿vale? Que reafirmen a mi ser. Por tanto, no me va a suponer un esfuerzo el hecho de emprender esa acción que sé que en última instancia me va a llevar a un resultado X, sino que simplemente por purísima coherencia, por su propio peso, va a caer la acción, ¿vale? Yo soy una persona muy deportista, por ende no me cuesta ir a hacer deporte, no me cuesta, o sea, me cuesta, tengo momentos en los que me da pereza, pero me resulta muy fácil vencer esa pereza porque en mi identidad está grabado a fuego el hecho de que yo soy una persona deportista y que yo soy una persona que cuando me enfrento a retos físicos soy capaz de superarlo, ¿vale? ¿Es una cuestión de lo que hago? Sí, pero lo que hago es una consecuencia de quién soy, ¿vale? Entonces, este paradigma, lo he dicho, es muchísimo más elevado, y si ya estás ahí, ya estás poniendo tu foco en qué clase de persona te estás convirtiendo más que en lo que haces en sí, pues tienes muchísimo terreno ganado y vas muy por delante, pero muy, muy, muy por delante de la infinita mayoría de las personas. Aún así, este paradigma para mí tiene un fallo principal, y es que, claro, es muy fácil también caer en la trampa de, claro, si soy y en función de lo que soy hago, y en función de lo que hago tengo, ¿qué pasa si no tengo? ¿Vale? ¿Qué pasa si no tengo? Pues obviamente hay una especie de carencia en quién soy, ¿vale? Es decir, asociar nuestra identidad a este ser, por llamarlo de alguna manera, asociar nuestra identidad, nuestro valor a este ser, es peligroso, porque si hay áreas de nuestra vida en las que pues no estamos teniendo esos resultados, no estamos cosechando los resultados que nos gustarían, es fácil caer en la trampa de, lo dicho, de creer que, bueno, pues entonces no valgo o no soy suficiente, etcétera, ¿vale? Desde aquí ya se puede trabajar, ¿vale? Pero lo dicho, se puede acabar convirtiendo en un ciclo negativo y un tanto superficial, porque estamos vinculando directamente nuestro valor al resultado que nosotros somos capaces de obtener, ¿no? Pues si hay un área en nuestra vida en la que tenemos X resultado, es que ya soy esa persona, por tanto soy valioso, pero si no, pues es que no soy esa persona y por tanto no soy valioso. Y lo que queremos con el paradigma de nivel 3 es ser capaces de blindarnos también ante ese tipo de situaciones, porque por más que tratemos de elevar nuestros estándares, de mejorar nuestra vida, de alcanzar cosas en nuestra vida, va a haber situaciones, elementos de nuestra vida
que no podamos controlar. Y esto no esto aquí a la falta de responsabilidad. O sea, yo soy fiel partidario de mantener siempre la creencia firme de yo soy responsable de todo lo que me pasa. Pero simplemente como acto de, lo dicho, de acuerdo, en el marco de lo que ha sucedido, que está dentro de mi control, ¿no? Actúo desde mi locus de control interno y a partir de ahí entonces empiezo a tomar decisiones, pero no puedo controlar, por ejemplo, si hay un terremoto, ¿vale? Voy a poner casos como muy extremos para que se entienda. No puedo controlar si en mi país, en mi contexto, se vive de una determinada manera o hay una determinada serie de normas que me afectan a mí. No puedo controlar ese tipo de cosas. Puedo controlar el tomar la decisión sobre qué hacer con ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces ahí es donde me refiero a que tenemos que tomar siempre responsabilidad de lo que nos sucede. Bueno, pues no tengo buen físico, perfecto, quizás he tenido un problema de salud, de acuerdo, ok, ese tipo de cosas igual no puedo controlarlas, pero sí puedo controlar el qué hago a raíz de eso. Pongo un ejemplo, el otro día hablaba con mi abuelo tiene 82 años y le decía, abuelo, ¿por qué no vas al gimnasio? Y mi abuelo me decía, porque mi estado de salud no me lo permite. ¿Vale? Eso era una absoluta creencia de victimismo, de poner su locus de control fuera. O sea, tenía su locus de control afuera de él. ¿Qué sucede? Que te deja sin posibilidades. Es decir, no es verdad. O sea, tú lo ves, mi abuelo está fuerte, como un roble. Pero en su mente, su problema es salud, ahora tiene que ir al médico, le han sacado un problemilla, tal. Ese problema le estaba impidiendo hacer algo que en última instancia para él iba a ser bueno. Y yo le decía, abuelo, es que precisamente por tu problema de salud es el motivo principal por el cual deberías hacerlo. Porque el objetivo no es que vaya y te ponga a levantar pesas como si fuera un chaval de 26 años. El objetivo es que simplemente vaya y te mueva, haga algo. Y eso te va a dar cierta sensación de control, cierta sensación de que puedes obrar en tu vida para poder mejorar una situación que se está dando, ¿vale? Entonces a eso nos referimos. Entonces, bueno, para no liarme muchísimo más con esto, lo he dicho, ser, hacer, tener es un buen paradigma, pero tenemos que tener cuidado de no caer en la trampa de acuerdo, entonces si no tengo es que no soy, si no tengo es que no valgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque no podemos vincular nuestra identidad, que ahora es lo que vamos a separar la parte de ser entre diferentes elementos para que podamos entender mejor de dónde procede nuestra identidad y en base a eso podamos podamos utilizarla correctamente para poder pues, mejorar nuestra vida, mejorar nuestros pensamientos, mejorar el tipo de frutos que cosechamos en nuestra vida en general. Entonces, el paradigma de nivel 3, ¿vale? Que es este de aquí abajo, hago y actúo en honor y gratitud a lo que se me ha dado, ¿vale? Para mí ese es el paradigma más elevado desde el cual podemos tratar de elevar nuestros estándares. Y lo dicho, o sea, ahora vamos a saltar a la parte de el cómo, ¿vale? Porque sé que la mayoría de personas que estén viendo este vídeo estarán pensando, vale, sí, todo esto, toda esta película está muy bien, la identidad, el ser, hacer, tener, que eso ya me lo sé, que lo he visto en un vídeo, que patatín, patatán, pero yo lo que quiero saber es oye, vale, pero ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cuáles son las técnicas? Bien, lo dicho, esto es el 80%, las técnicas en sí son el 20%, que obviamente son imprescindibles, pero lo dicho, primero tenemos que entender muy bien esto para poder hacerlo desde una base sólida. Entonces, bueno, si estás en ese punto de solamente querer pensar en qué hago, pues todavía estás en el nivel 1, por tanto con más motivo para quedarte en el vídeo y terminar de entender esto que voy a explicar. Bien, el paradigma de nivel 3, esto de nivel 1, nivel 2, nivel 3 me lo he inventado yo, ¿vale? No, o sea, quiero decir, me lo he sacado de la manga, no es que esté así establecido en ningún sitio, pero simplemente para que se entienda. El paradigma de nivel 3 es hago y actúo en honor y gratitud a lo que se me ha dado, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Bien, si nos venimos a la gráfica que yo tengo aquí debajo pintada, ¿vale? Vamos a ver que podemos leer tres conceptos principales que son identidad, naturaleza herida y autoconcepto, ¿vale? Para mí estos tres bloques, estas tres palabras, son, digamos, una disgregación, un hilar más fino de lo que en el paradigma de nivel 2 llamábamos como ser, ¿vale? ¿Por qué es importante esta separación? Vamos a explicar cada una de ellas para que se pueda entender de forma muchísimo mejor. Bien, empezamos por la identidad. Bien. Para mí, bueno, para mí no, para mí, para
para todo el mundo cristiano. Para mí la identidad viene de Dios. Es decir, nuestra dignidad, la dignidad del ser humano y nuestro valor, ¿vale? Lo tengo aquí escrito, nuestro valor no procede de cuán hábiles seamos capaces o cuán hábiles seamos en la vida o cuán capaces seamos de lograr X o Y cosas. Nuestra identidad y nuestro valor procede del hecho de ser hijos de Dios, ¿vale? Y esto habrá muchas personas que estéis viendo este vídeo que os suene a cuento chino. El tema, o sea, y es normal, ¿vale? Porque quiero decir, tienes que estar como en un punto muy concreto de tu vida para poder entender qué significa ser hijo de Dios. Pero yo quiero compartirlo porque si hay alguien a quien realmente pueda asimilar lo que supone esto, o sea, entenderlo literalmente cambia por completo el paradigma desde el cual tratas de conseguir X cosas en la vida, ¿vale? Ser hijo de Dios es una condición dada, ¿vale? Nosotros no podemos elegir no ser hijos de Dios. ¿Por qué? Hay muchos preámbulos anteriores, o sea, para poder llegar a esta conclusión tenemos que haber sacado muchas conclusiones anteriores, como el hecho de que Dios existe o como el hecho de que Jesucristo es Dios, ¿vale? Pero bueno, si todavía no estás en ese punto, te invito a que explore o que me dejen en comentarios si tienen alguna duda para que pueda darte mi punto de vista. Yo, lo he dicho, no soy ningún experto, pero es la conclusión a la que cada vez pues estoy pudiendo llegar más. Entonces, bueno, cuando hemos llegado ya a la conclusión, lo he dicho, de que Dios existe y de que Jesucristo es Dios, nosotros sabemos que la condición de ser hijo de Dios es una condición dada. Lo he dicho, yo no puedo decidir no ser hijo de Dios, soy un ser creado por algo que está muy por encima de mí, que no soy capaz de comprender en su totalidad. Y eso hace que mi valor sea infinito e inmutable. Infinito e inmutable, ¿vale? ¿Por qué? Porque soy una criatura, un ser, una persona, un ser humano completo, creado y hecho a imagen y semejanza de Dios, y cuya dignidad no puede ser definida en términos humanos. O sea, esto es algo complejo de entender y complejo de explicar, incluso yo estoy tratando de darle forma, pero muchas veces todavía hay términos que no entiendo, que me cuesta muchas veces pues terminar de asimilar bien. Pero cuando tú te sabes, o sea, en conclusiones, cuando tú te sabes hijo de Dios, hijo amado de Dios, y pones tu valor internamente, tú sabes que lo que te hace valioso no son los frutos que da, no son las habilidades que tiene, no son las cosas del mundo que se pueden ver simplemente con los ojos, sino que tu valor viene de otro sitio y que ese valor ni siquiera lo has decidido tú, o no es algo tangible, sino que trasciende todo eso. Tu valor va muchísimo más allá. Y entiendes que tu dignidad es exactamente igual a la dignidad de una persona a la que admiras muchísimo, o que incluso, por desgracia, muchas veces idolatra o idolatramos, ¿no? Famosos, personas a las que admiramos muchísimo, deportistas de alto rendimiento, influencers, etcétera, que pensamos muchas veces, la gente normal, pensamos que son de otro mundo. Y claro, esto, el anclar tu identidad, tu valor a el hecho de ser hijo de Dios, nos pone a todos en tabula rasa, nos pone a todos en el mismo nivel, independientemente del nivel socioeconómico en el que estemos, del país en el que hayamos nacido, del lugar en el que vivamos, de la casa que tengamos, del coche que tengamos, etcétera. Nos pone a todos en tabula rasa, porque todos somos hermanos en Cristo y todos somos iguales ante los ojos de Dios. De nuevo, o sea, llegar a este punto de poder no entender, sino sentir esto. A mí, lo he dicho muchas veces, a nivel psicológico me cuesta todavía entender muchos conceptos, pero sí que puedo sentir en mi corazón el hecho de que mi valor procede no de lo que yo hago, consigo, dejo de conseguir, dejo de tener, etcétera, sino en base a que soy una criatura perfecta. O sea, vosotros pensar en la empresa, o sea, vamos a tratar de aplicar solamente el razonamiento lógico, ¿vale?
pensar en la creación del hombre más brillante que exista. La máquina o el proyecto o la empresa o lo que sea que haya hecho el hombre más increíble, más maravilloso y más apoteósico del mundo. Podría ser, no sé, Apple, la empresa más grande del mundo. Podría ser, no sé, un cohete que va a la luna. Podría ser la inteligencia artificial. Podría ser, no sé, el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. Podría ser cualquier tipo de construcción dada por el hombre. Ahora, párate a analizar, o sea, párate a contrastar esa creación que tú decidas que es la más brillante que ha conseguido realizar el hombre y compárala con el nivel de complejidad de los procesos mentales y fisiológicos de un ser humano, de una persona normal, de ti o de mí. O sea, el nivel de complejidad que hay en el hecho de que tú te levantes por la mañana con una voluntad, con una intención, con un deseo, que sea autónomo en el sentido de que no te tienen que estar dando instrucciones para que tú puedas saber lo que es bueno o lo que es malo. O sea, el hecho de que puedas sentir, de que puedas empatizar con otras personas, de que puedas tener la autodeterminación de aprender algo que sabes que es bueno para ti. Todo, o sea, el nivel de complejidad de eso, yo estoy raspando la superficie. O sea, yo no tengo ni putísima idea de lo que esto supone, del nivel de complejidad del cuerpo humano. No soy médico, no soy psicólogo, pero simplemente, o sea, analizando de forma, lo dicho, lógica y racional, analiza el nivel de complejidad de un ser humano, de un niño, del proceso de crecimiento de un niño, y lo comparas con la mejor y mayor creación del ser humano, y no tienen punto de comparación. No tenemos punto de comparación. O sea, no hay nada en el mundo que los seres humanos podamos crear que se asemeje en belleza, en dignidad y en esencia a lo que suponemos la humanidad. Esta es una visión quizá controversial, pero te invito a que rasques un poco para poder conectar con esa idea, porque de verdad, o sea, lo cambia todo. O sea, el darte cuenta de que tu identidad no depende de nada más que del hecho. Tu identidad y tu dignidad y tu valor no dependen de nada más que del hecho de que eres hijo y creación de un Dios que te ama. Cambia por completo el paradigma de todo lo demás. ¿Vale? El siguiente punto es la naturaleza herida. ¿Qué quiere decir la naturaleza herida? Que somos imperfectos. Por más que antes he dicho, somos perfectos en esencia. Nuestra dignidad es perfecta. O sea, ya sea que tengamos un problema físico o incluso un problema mental, un ser humano, o sea, tú no de nuevo, de forma racional, tú pones la vida de un ser humano que tenga una condición física, que tenga un problema físico, no sé, una minusvalía o cualquier tipo de problema físico, y un ser humano que sea multimillonario y los pone, les quitas todo lo que poseen, quitas su mente de en medio y a nivel esencial valen exactamente igual, ¿vale? Pero, lo dicho, tenemos también lo que se llama una naturaleza herida. Y eso no quiere decir más que somos imperfectos y todo, absolutamente todo, hasta las personas a las que más mira, hasta las personas que tienen un nivel de éxito mayor en la vida, todo, absolutamente todo, tenemos capacidades innatas, tenemos un temperamento que muchas veces no podemos decidir, que es heredado, y tenemos heridas que son a veces heredadas, porque vienen de patrones familiares, del contexto en el que nacimos, el contexto en el que crecimos, etcétera, y otras que son adquiridas, que a lo largo de nuestro desarrollo como seres humanos, a lo largo del desarrollo de nuestro cerebro, de nuestro desarrollo psicológico, de nuestras experiencias vitales, etcétera, adquirimos cierta serie de heridas, cierta serie de patrones que luego afectan al siguiente punto, que es el autoconcepto, ¿vale? Entonces, bueno, ser consciente de que somos de naturaleza herida o de naturaleza caída, pues eso es que aquí en la Iglesia Católica se hablaría del el pecado, ¿no?
sea, de nuevo, esto es simplemente utilizar la pura lógica. Quiero decir, podemos tratar de obrar en virtud, pero muchas veces los seres humanos somos débiles y caemos en lujuria, caemos en gula, caemos en decir mentiras, caemos en envidia, caemos en ese tipo de patrones, por llamarlo de alguna manera, por utilizar un lenguaje un poquito más coloquial, y que va innato en nosotros. Y esto no quiere decir que seamos malos, quiere decir que estamos heridos, que hacemos cosas malas en ocasiones, ¿vale? Y que nuestro trabajo, en cierto punto en esta tierra, pues es tratar de, oye, poquito a poco ir transformando nuestro corazón, ir tratando de alguna manera de poner esa herida a disposición de los demás, poner foco en servir y poder ir, pues, sanándola, ¿vale? Y el siguiente punto es el autoconcepto. El autoconcepto es lo que crees que eres, ¿vale? Que en el paradigma de ser, hacer, tener, el ser, pues es ese autoconcepto. No es en base a lo que eres, en base a cómo tú te hablas, en base a las gafas con las que ves el mundo, así harás, ¿vale? El autoconcepto es innegable, o sea, al final nosotros obtenemos los resultados en la vida, no que somos, porque ya hemos dicho que nuestra identidad y lo que somos es algo que trasciende por mucho toda barrera mental que podamos llegar a tener. Pero el autoconcepto, lo he dicho, es el techo de nuestros resultados, es las gafas con las que nos percibimos, ¿vale? Podemos ser unas personas increíblemente maravillosas y tener un autoconcepto de mediocridad, o tener un autoconcepto de flojera, o tener un autoconcepto de valentía, sí, de valentía o de cobardía. O sea, aquello que sea que está en tu autoconcepto será lo que tú seas capaz de mostrar al mundo. Si tú crees que eres una persona inteligente y lo crees, o sea, lo crees no es lo creo con soberbia y digo, sí, yo es que soy el más inteligente del mundo, sino en el fondo de tu corazón, sin necesidad de decirlo y proclamarlo a los cuatro vientos, tú en el fondo de tu corazón sientes que eres una persona inteligente, tú lo vas a mostrar así al mundo. Lo dicho, yo he dicho hace unos momentos, ¿no? Yo soy una persona deportista. Yo sé que yo soy una persona que tiene buen físico y me encanta hacer deporte y disfruto de ello y se me da bien. Y eso va innato, o sea, está integrado en mi ADN. ¿Sabes? Como puede ser que haya gente que sea mejor que yo, 100%, infinitamente. Pero eso no hace que yo cuestione quién yo soy en esa parte. ¿Por qué? Porque está muy integrado en mi autoconcepto, ¿no? Entonces, desde el autoconcepto, porque bueno, ahora lo veremos, ¿vale? Pero la identidad no la podemos tocar. Quiero decir, nuestro valor, lo dicho, es inmutable, es infinito. Todos valemos lo mismo en términos identitarios. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nos permite hacer que, independientemente del fruto que obtengamos, de las acciones que llevemos a cabo, de los estándares que seamos capaces de sostener a nivel de autoconcepto, nuestra identidad no depende de ello, ¿vale? Y eso te da chance a que dejas de validarte por lo que haces, o por lo que tienes, o por lo que eres capaz de conseguir, o por lo que eres capaz de demostrar, y empiezas a entender que tu identidad va mucho más allá, y que no se puede tocar, y que no se puede vulnerar, y que no se puede herir, porque procede de arriba, porque procede de Dios y porque se te ha dado, ¿vale? Y esto también nos permite empezar a actuar no con el afán de conseguir algo para reafirmar quién soy, ¿vale? Que eso también es otro de los problemas que yo encuentro en el paradigma de ser, hacer, tener, que tratamos de, bueno, pues como no soy, es decir, como no tengo un resultado X, ¿vale? Pues entonces trato de cambiar quién yo soy, ¿vale? Trato de cambiar mi ser. ¿Para qué? Para en base a eso hacer y en base a eso tener un resultado, ¿vale? De nuevo, ¿qué pasa con esto? Que estamos haciéndolo a través de la persecución. Como no me siento suficiente, entonces voy a empezar a cambiar quién yo soy. Pero ¿qué tal si desde el paradigma de nivel 3 entendemos que tú ya eres todo lo que en esencia puedes llegar a ser, porque va anclado a tu identidad, pero entiendes que hay una naturaleza herida, una naturaleza que tiene heridas, y un autoconcepto que son las gafas con las cuales tú eres capaz de ver esa identidad, y todas las acciones que empiezas a llevar a cabo, ¿vale? Que es lo que viene después del autoconcepto, porque aquí, o sea, a partir de aquí el paradigma es igual, es ser, hacer, tener. A partir de ahí todas las acciones que llevas a cabo dejan de estar orientadas a querer
cambiar algo que hay dentro de ti o querer incluir un elemento, una virtud, una característica que está fuera de ti y que quieres incluirla en tu ser para poder cambiar algo y para poder obtener un resultado, y empiezas a entender que lo único, o sea, es como dejar de perseguir, ya dejas de tratar de ser para perseguir y empiezas a ser para honrar lo que eres en identidad, lo que eres a nivel lo más elemental posible, ¿vale? O sea, es un cambio de paradigma tan grande, que no se puede llegar a expresar del todo correctamente. Estoy intentando explicarlo lo mejor posible, pero lo he dicho, o sea, es como dejar de... Imagínate, yo puedo tratar de ser una persona más disciplinada, ¿no? Y puedo tratar de hacerlo, decir, bueno, como no soy una persona del todo disciplinada, ¿vale? El lenguaje interno es literalmente el espejo de nuestro autoconcepto, o sea, si analizas tu lenguaje interno sabrás cuál es tu autoconcepto. Yo muchas veces me he dicho, no, es que no soy capaz de terminar las cosas que empiezo, o no soy una persona lo suficientemente disciplinada. Entonces, empiezo a llevar a cabo acciones que reafirmen esa parte de mi autoconcepto, de mi ser, ¿vale? Y eso es, lo dicho, es positivo y te ayuda a avanzar. Pero lo estás haciendo como porque algo falta. Porque algo falta dentro de mí, entonces trato de llevar a cabo acciones que reafirmen quién yo soy. El nivel 3 nos permite hacerlo desde el vale. Yo ya sé que soy amado, ya sé que soy en esencia perfecto, ya sé que soy digno, ya sé que se me ha creado con una intención completamente amorosa. Entonces ahora ya no actúo persiguiendo o tratando de cambiar algo, añadir algo que me falta, sino tratando de honrar eso que soy en identidad. Ya no voy al gimnasio o trato de ser más disciplinado para incorporar algo que está afuera y que a mí me falta, sino que trato de hacerlo para permitir aflorar eso que ya llevo dentro. Y lo hago a modo de gratitud de lo que se me ha dado. Lo hago a modo de entrega de todas las virtudes y talentos que se me han dado. Espero que se entienda el cambio de paradigma que hay entre el nivel 2 y el nivel 3, porque el nivel de cambio que eso supone no tiene ningún sentido, ¿vale? Así que bueno, ahora que ya sabemos cuál es el paradigma desde el cual debemos, o no debemos, sino yo os insto a que empecemos a actuar desde el, ostras, no perseguir las cosas, sino honrar lo que ya somos en esencia. Ahora sí vamos a ir al cómo, es decir, hemos dicho que la identidad no podemos cambiarla, que la naturaleza herida va inherente en nosotros y con el paso del tiempo y el trabajo y el amor, el entender estos conceptos, etcétera, pues podemos ir sanándola. El autoconcepto, que son las gafas con las cuales miramos nuestra vida, las acciones, que son los hábitos, la coherencia, el trabajo que ponemos en el día a día, etcétera. Eso construye un carácter, y el carácter es lo que modifica nuestro autoconcepto y nuestra naturaleza herida, y en última instancia las acciones son las que dan fruto, ¿vale? Porque tú puedes tener, o sea, el fruto es el fruto tangible, ¿vale? El fruto de los resultados que queremos obtener en esta vida, ¿vale? También aquí cabe recalcar, o sea, que nuestra identidad y nuestro valor sea inmutable, sea infinito en función del hecho de que somos hijos de Dios, no quiere decir que, pues bueno, pues entonces cojo, me acuesto a la Bartola porque yo ya lo tengo todo hecho. O sea, no, esto es... yo siempre digo, no, trabaja como si todo dependiese de ti, confía como si todo dependiese de Dios, o a Dios rogando pero con el mazo dando. O sea, no es una cosa o la otra, de aquí todos los elementos son importantes, y dar fruto, ¿vale? En la vida, lo dicho, dar fruto no es ganar mucho dinero solamente, ¿vale? Puedes ganar mucho dinero, pero tendrá sentido el ganar mucho dinero cuando todo lo previo esté ordenado. Dar fruto es cosechar buenas relaciones, cosechar plenitud, cosechar pensamiento de amor, cosechar benevolencia con los demás, cosechar perdón, cosechar todas las virtudes que en esencia nos hacen sentir pleno y que nos hacen sentir bien en nuestra vida, ¿no? La salud es un fruto, el
la capacidad, tener la capacidad económica para estar tranquilo es un fruto, ¿vale? Todo ese tipo de frutos son los resultados tangibles, ¿vale? Entonces hay que tener una coherencia y consistencia en todo. Entonces, ¿cómo damos esos frutos, no? ¿Cómo cambiamos nuestro autoconcepto, que en última instancia, pues lo dicho, es el punto en el que podemos intervenir, que podemos mejorar para empezar a dejar aflorar todo eso que llevamos dentro? Bien, son 3 puntos principales, ¿bien? El primero son los 6 pasos más 1 para empezar a mejorar tu autoconcepto. Bien, 6 pasos son muy sencillitos. El primero es define con pelos y señales lo que quieres. Ningún barco sin rumbo llega a buen puerto. Es decir, para empezar a cambiar nuestro autoconcepto, sea en la área de nuestra vida que sea, tenemos que empezar a definir y acostumbrarnos a escribir qué queremos. Si quieres cambiar tu autoconcepto sobre las relaciones, sobre tu capacidad para generar riqueza y salud financiera, tu autoconcepto para tener salud física, tu autoconcepto sobre cuán disciplinado eres, tu autoconcepto sobre cuán bondadoso eres con los demás, etcétera, define exactamente qué es lo que quieres. Con pelos y señales, o sea, yo literalmente tengo muchísimas hojas de mi libreta, que por cierto, no sé dónde las tengo, pero creo que está por aquí detrás. Bueno, donde una y otra vez estoy escribiendo qué quiero en mi vida, cómo visualizo yo mi matrimonio, cómo visualizo yo cómo me visualizo yo trabajando, cómo me visualizo yo siendo padre, cómo me imagino yo siendo un buen cristiano, cómo me imagino yo teniendo mi relación con Dios, cómo me imagino yo comportándome con los demás, cómo me imagino yo a nivel de salud. O sea, todos los estándares que a mí me gustaría poder cumplir en vida, los escribo, los bajo a tierra, los defino con pelos y señales. Las virtudes y las características que me gustaría poder compartir con los demás, el tipo de personas con las que me gustaría rodearme, el tipo de conversaciones que me gustaría tener. Todo eso lo escribo en diferentes... Yo separo diferentes áreas de vida y normalmente pongo amor, relaciones, entendiendo relaciones, pues familia, amistades, etcétera. Profesional, trabajo, económico, lo separo, ¿vale? Porque profesional es como vocación, como lo que me gustaría hacer, cómo me visualizo trabajando, qué tipo de proyectos, etcétera. Luego la parte económica, que es súper importante también, pues cómo es mi relación con el dinero, cómo me desenvuelvo con él, qué tipo de vida tengo, qué estilo de vida, etcétera. Esa parte. Luego pongo espiritualidad, fundamental, cómo es mi relación con Dios, cómo me relaciono con Dios. De hecho, yo espiritualidad siempre lo escribo lo primero, porque en base a mi relación con Dios caerá todo lo demás, ¿no? Busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás se te dará por añadidura. Pues, literalmente es lo mismo. Entonces, toda esa área, no sé si me falta alguna, he dicho salud, creo. He dicho amor, relaciones, trabajo, dinero, espiritualidad y salud, ¿vale? Son esas 6 áreas las que principalmente yo siempre escribo, y escribo literalmente cómo me imagino mi vida ideal en cada una de estas áreas, ¿vale? Y eso nos va a permitir fijar un norte de hacia dónde queremos ir, de cuál es el camino, digamos, que nuestro corazón anhela. Luego tenemos que definir qué pretendemos dar a cambio. Esto es fundamental, Vale, perfecto, eso es lo que quiero, ya he definido lo que quiero. Ahora, ¿estoy dispuesto a pagar el precio y estoy dispuesto a ser capaz de sostener todo esto que estoy pidiendo? Pensémoslo por un momento, porque pedir es muy fácil, pero muchas veces no nos damos cuenta de cuál es el sacrificio que eso supone. Tú pides una relación increíble. Por ejemplo, dices, bueno, yo que me imagino teniendo una relación con una mujer que es así, tal, con estas características, yo me imagino siendo este tipo de hombre. Y ahora la pregunta es esa, vale, perfecto, ¿qué estás dispuesto tú a dar a cambio? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por esa persona? ¿Estás dispuesto a servir ¿Estás dispuesto a poner por delante el bienestar de la otra persona por delante del tuyo? ¿Estás dispuesto a sacrificarte en lo que sea necesario para que esa relación pueda darse? ¿Estás dispuesto a convertirte en el hombre en el que tienes que convertirte para que seas capaz de sostener esa relación, para darle a esa persona lo que sabes que se merece, para darle lo mejor de ti? ¿O simplemente la quieres pero lo único que estás dispuesto a hacer es estar tirado en el sofá y que te den las cosas hechas? No, o sea, ahí de nuevo, trabaja como si todo dependiese de ti, confía como si todo dependiese de Dios.
En última instancia, la relación o el dinero, el éxito económico, lo que quiera, se dará o no se dará, y eso es lo de menos. Pero ¿estás dispuesto a poner toda la carne en el asador para hacer que todo esto que has pedido en el punto número 1 se dé? Esa es una pregunta, si cabe, tan o más importante que la anterior, porque tener claro lo que uno quiere es fundamental, pero tener claro lo que uno quiere y tener claro lo que uno está dispuesto a dar para que eso pueda darse es más importante si cabe, porque si tienes claro lo que quieres pero luego no estás dispuesto a entregarlo, pagar el precio necesario, entonces no podrás conseguirlo. El punto número 3 establece una fecha de compromiso, ¿vale? Aquí yo quiero ser tajante en el sentido de establece una fecha de compromiso es importante, pero a la vez es importante saber el para qué lo hacemos. Establece una fecha, o sea, a mí me parece una tremenda, absoluta gilipollez, soberana tontería. Es decir, si yo cuando tenga tanta edad voy a ser millonario, o lo que sea, o voy a tener esta pareja, o voy a comprarme esta casa, o lo que sea, ¿vale? Es decir, tenemos que saber de nuevo el desde dónde lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Los deadlines son importantes. ¿Por qué? Porque yo tengo además comprobadísimo con todas las personas con las que trabajo, con los miembros de mi equipo, etcétera, que cuando tenemos un deadline claro, los seres humanos somos capaces de dar todo nuestro esfuerzo para hacer que eso se cumpla. Si yo me pongo que el día 20 de octubre voy a hacer una maratón, porque en mi propósito está hacer una maratón, hasta que yo no pongo una fecha para, digamos, una fecha dentro del calendario y sé que tengo X cantidad de tiempo para hacer que eso se cumpla, lo más probable es que lo postergue, ¿no? Porque vivimos siempre con la sensación de, bueno, ya lo haré mañana, o quizá ahora no es el momento, etcétera. Entonces es muy importante que establezcamos esa fecha de compromiso. Ahora bien, es importante también que, además de añadir la fecha de compromiso, seamos conscientes de que cuando estamos hablando de mejora de estándares de forma holística, va a haber veces que en nuestra vida pues que no podamos cumplir con todos esos deadlines, ¿no? O sea, si ponemos un deadline como con muchos entregables muy grandes, va a ser muy difícil que lleguemos a esa fecha. Entonces, lo he dicho, cuando pongamos un objetivo, cuando queramos mejorar alguna área de nuestra vida, tenemos que ponernos una fecha, porque eso nos va a permitir ir como con un frente claro de el tipo de cosas que tenemos que hacer para alcanzar ese objetivo. Lo he dicho, si yo me digo el día 20 de octubre voy a correr una maratón, yo sé que ya mañana, o sea, hoy, me tengo que poner a correr como un cabrón. Y tengo que apuntarme a un club de entrenamiento y tengo que contratar un entrenador personal y tengo que empezar a comer bien, etcétera. Y va a ser mucho más fácil que sea coherente porque tengo una fecha clara, ¿vale? Pero lo dicho, tenemos que ser capaces de no apegarnos a la fecha, de no anclarnos a eso y bueno, que tenga ese sentido, ¿no? Luego, traza y escribe bien un plan definido. Traza y escribe un plan. Es decir, si ya sabes lo que quieres, ya sabes qué pretendes dar a cambio, cuál va a ser tu pago y cuál es tu fecha de compromiso, ahora lo que te falta es trazar un plan, ¿vale? Pues lo he dicho, yo quiero correr una maratón el día 20 de octubre. Ahora, ¿cuál es? Yo sé que además estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para poder alcanzar esa fecha y poder correr la maratón. Vale, perfecto. Entonces, ¿ahora qué tengo que empezar a hacer? Bueno, pues en primera instancia pues iría a un entrenador personal que me diga qué tipo de entrenamientos tengo que hacer, tengo que salir a correr todos los días, hacer este tipo de entrenamientos, Ok, cuanto más detallado sea ese plan, cuanto más claridad tengamos respecto a qué tipo de cosas tenemos que empezar a hacer para que en última instancia ese objetivo se cumpla, pues más probabilidades tendremos de que se cumpla, ¿vale? Entonces es muy importante que tengamos definido ese plan, que sepamos qué acciones tenemos que llevar a cabo. Por último, en quinto lugar, escribe una declaración que incluya todo lo demás, ¿vale? Una declaración es un escrito que te permita recordar lo que quieres, lo que estás dispuesto a dar y cuál es el plan que vas a seguir para alcanzarlo cada día, ¿vale? Tiene que ser una declaración breve. Yo todos los días escribo... Mirad, aquí tengo una hoja... Estos son principios y valores... Mira, aquí tengo una hoja que se me cayó de mi libreta, ¿vale? Estos son afirmaciones, ¿de acuerdo? Son como mi declaración, ¿vale? Y mi declaración empieza así. Yo, Álvaro Solano García, estoy tan feliz y agradecido ahora que yo soy un hombre que siempre busca primero el reino de Dios y su justicia y sé que lo demás se dará por añadidura. Yo soy un hombre
que tengo autodominio y que soy capaz de mantener a raya las tentaciones que aparecen en mi vida, mis pasiones y los malos hábitos. Yo soy un hombre que siempre tengo claras mis prioridades y vivo en coherencia con ellas. Yo soy un hombre que soy sumamente disciplinado y que cumplo con mi palabra cada día, ¿vale? Ese tipo de no son acciones como tal, no es un plan, pero sí es como una línea que me permite saber dónde está el centro y que me permite ser consecuente cada día y tener claridad respecto a si estoy siendo o no coherente con lo que me he marcado, ¿vale? Te pongo un ejemplo. Si yo recuerdo cada día que me puse el día 20 de octubre el objetivo de correr una maratón, pero no estoy haciendo o no estoy cumpliendo, digamos, con esas acciones o con esa forma de ser que sé que en última instancia me va a llevar a alcanzar ese objetivo, pues me daré cuenta rápidamente de que estoy siendo incoherente, que no estoy caminando en coherencia con eso que me he marcado que quería cumplir, ¿vale? Entonces es muy importante, lo he dicho, escribir esa declaración, esas afirmaciones como a ti te sirva, pero que te permita tener como claridad respecto a cuál es la línea que tienes que seguir para alcanzar esos estándares. El punto número 6 es léela 2 veces al día durante 100 días. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú escribes en un momento una declaración de intenciones, ¿no? De voy a cambiar esto en mi vida, voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a trabajar en esta cosa, lo más probable es que tengas un pico de motivación, pase una semana y a la semana se te hayan olvidado esas intenciones, entres de nuevo en el bucle del mundo y acabe abandonando eso que habían emprendido. Como no queremos eso, lo que quieres hacer es mantenerte firme y anclado a esa intención de forma constante. Tienes que escribirla, leerla y sentirla 2 veces al día durante al menos 100 días, ¿vale? Y esto es algo que hay que hacer de por vida, es siempre tener claro el hacia dónde vamos, que estamos dispuestos cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar y recordar eso cada día de nuestra vida, cada día, ¿vale? Entonces la leemos, aquí he puesto léela 2 veces al día, pero es léela y escríbela, o sea, escríbela y léela 2 veces al día. Y por último, ¿vale? El punto 7, yo he dicho que eran 6 más 1, el punto 7 que lo he añadido yo es ser coherente con tu plan cada día. Si tú has escrito bien esa declaración de intenciones, esa lista de afirmaciones que son como el eje, son como la columna vertebral que va a hacer que tengas claridad respecto a cuál es la línea recta que tienes que seguir para alcanzar ese objetivo, el siguiente trabajo es simplemente ser coherente cada día. Solamente, ¿vale? Y esto es una maravilla, porque dice, vale, me he propuesto un objetivo físico o me he propuesto un objetivo económico y yo sé que las acciones que tengo que llevar a cabo son esta, la clase de persona que tengo que ser tiene estas características, y lo estás repitiendo cada día. El único trabajo es mantenerte lo más centrado posible en todo momento y recordar cada día, o sea, tu medidor de coherencia debe estar al final del día y debes pensar, vale, ¿cómo de coherente he sido hoy entre el tipo de persona que he sido, la versión de mí que he mostrado, las acciones que he llevado a cabo y lo que me he propuesto que iba a hacer en mi vida, lo que me he propuesto que iba a conseguir? Y ahí te darás cuenta rápidamente, esto también es una cura de humildad tremenda, porque te darás cuenta de la cantidad de veces que somos incoherentes, que dices, wow, no, quiero ser una persona mucho más entregada a los demás y quiero estar más presente cuando esté con mi familia, pero luego estás con el móvil. Claro, como vamos con piloto automático no te das cuenta, pero si te anclas a que 2 veces al día tienes que leer cuál es esa línea central que te mantiene recto, te vas a dar cuenta rapidísimamente de lo incoherente que eres en el día a día. ¿Vale? Y esto no es malo, o sea, quiero decir, darte cuenta de esa incoherencia es una bendición porque te permite volver al centro, volver a anclarte en ese centro que es el camino que quieres seguir y continuar picando piedra en esa dirección, ¿vale? Y eso te permitirá, pues lo dicho, ir curtiendo ese carácter y en última instancia cosechar esos resultados. Vale. El paso número 2 o el bloque número 2 para poder elevar tus estándares y mejorar tu vida es llévate al límite. Mirad, cuando nos llevamos al límite, lo que estamos haciendo es conocer dónde están nuestras propias limitaciones, nuestras propias barreras. Entonces, ¿qué sucede? Que hasta que no has llegado a ese límite, tú no sabes dónde está tu barrera. No sabes hasta dónde puedes llegar, ¿vale? Os pongo ejemplo. De nuevo con límites físicos. Porque, o sea, tenemos
varios tipos de límites, físicos, mentales, pero los límites físicos son muy fáciles de entender. Entonces a mí me gusta siempre anclarlo con esa parte porque luego también es muy fácil de extrapolar a la parte mental. Cuando tú haces, imagínate, vas al gimnasio, ¿no? Tú haces levantamiento de pesas y lo más probable es que si no estás yendo con un entrenador personal no sepas realmente cuánto eres capaz de levantar. Te has acostumbrado a levantar una cantidad de peso y te has quedado ahí. Cuando tú buscas tu RM, es decir, el peso máximo que puedes levantar en un tipo de ejercicio concreto, lo que estás haciendo es buscar tu límite, tratar de trazar la línea de dónde se encuentra tu límite. ¿Por qué? Porque si no eres conocedor de dónde está esa línea, tampoco eres capaz de trazar un plan que te permita superarla, ¿vale? Entonces, buscas tu RM, buscas tu peso máximo que puedes levantar, que puedes mover en un tipo de ejercicio concreto y en base a eso desarrollas tu entrenamiento. Para poder superar tu límite, entonces desarrolla, o sea, es como ingeniería a la inversa. Ya sé que mi límite está aquí, vale, entonces ¿qué tengo que hacer para poder superar ese límite? Si yo sé que puedo levantar 95 kilos como máximo en press de banca, porque ya lo he probado, vale, perfecto, entonces ahora ya sé que mi límite está ahí, mi límite físico y mental está ahí. Ahora, ¿qué ingeniería inversa, qué tipo de ejercicios tengo que hacer para superarlo? Esto me pasó a mí recientemente, que no sabía cuál era mi límite. Yo sabía que yo era una persona deportista, que tenía buen físico, que me sentía bien, que pero yo no sabía cuál era mi límite en ese ejercicio particularmente. Claro, un día, que además esto se hila con el punto número 3, que rodéate de personas que tengan unos estándares más altos que los tuyos. Hace poco estaba entrenando con mi amigo Fran y mi amigo Fran me dijo, vamos a hacer una RM, vamos a buscar nuestro límite. Y ahí fue cuando entendí que podía levantar hasta 95 kilos en press de banca. Claro, previo a eso yo había estado levantando pues 28 kilos, 26, o sea, haciendo press de banca con la sensación de, hostia, me estoy esforzando, pero sin llegar a saber si ese esfuerzo era el esfuerzo idóneo o el esfuerzo que tenía que hacer para poder seguir mejorando. Simplemente era como mi zona de confort. Estoy levantando 28 kilos, me autosatisface porque sé que estoy cumpliendo, que estoy veniendo al gimnasio, que estoy haciendo deporte, pero eso no me está permitiendo elevar mi estándares, me está permitiendo mantenerlo. El saber cuál ha sido mi RM ha sido como un coño. Barrera mental eliminada, ahora quiero seguir mejorando, quiero seguir elevando esos estándares, ¿vale? Lo dicho, ese es un ejemplo, el llévate al límite, conócete al límite. Luego, momentos de tu vida. O sea, buscar la incomodidad en el sentido de, por ejemplo, bañarte en agua fría, ¿vale? Esto, yo antes era una persona súper friolera, bueno, lo sigo siendo, de hecho soy una persona muy friolera. Cuando el agua fría no me gusta nada, lo paso muy mal. Pero he tenido la suerte de rodearme de personas que me han brindado la oportunidad de vivir experiencias como meterme en agua, en piscinas casi heladas, bañarme en el mar, etcétera, y entender cómo funciona mi cuerpo cuando estoy en ese tipo de situaciones. En las piletas frías, cuando estuve en Bali, etcétera. ¿Qué sucedía? Coño, pues que yo sabía que eso era algo que me jodía tremendamente porque no me gustaba, lo pasaba mal, pero el hecho de ir una y otra vez a mi límite, ahora sé que puedo rebasarlo perfectamente, de que yo soy capaz de estar 5 minutos en una pileta que está a 5 grados. Me joderá soberanamente y lo pasaré mal de cojones, pero en mi autoconcepto, en mi estándar, está puesta la línea de yo soy capaz de esto. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho. Y como ya lo he hecho, entonces no puedo no hacerlo, ¿vale? Otro ejemplo que viví en Bali fue correr 32 kilómetros habiendo hecho 36 horas de ayuna, ¿vale? Eso es un límite que yo superé, o sea, fue una situación límite que yo viví y que vive conmigo cada día. Aunque de forma consciente no esté pensando de, guau, si yo un día hice 32 kilómetros habiendo hecho 36 horas de ayuno. Pero cuando tengo que vivir algún reto, alguna situación que me saca de mi zona de confort, que me lleva al límite, que me hace sentir incómodo, yo me acuerdo de eso. Dije, coño, pues si fui capaz de estar 36 horas sin comer nada y luego cascarme 32 kilómetros. Es un hito coño, pues que vive conmigo, que está dentro de mi ser. ¿Por qué? Porque tuvo un impacto emocional muy fuerte. Igual cuando la primera vez que hablé en público, que eso fue llevarme al límite, pero a nivel extremo, o sea, a nivel de estrés absoluto, unas sensaciones internas muy incómodas, pero lo hice. Gracias a las personas, otra vez, gracias a las personas que estaban a mi alrededor, gracias a Dios que me dio la fuerza suficiente para poder hacerlo en ese momento, gracias
a que tenía un trainer que me acompañó, gracias a que estaba allí mi socio Ángelo y me empujó a poder hacerlo, gracias a que yo también tuve la determinación en última instancia, a pesar de todo el miedo de dar el paso, lo hice. Y como lo hice, ahora sé que puedo dar una ponencia delante de 200 personas, como hice hace un mes y pico, 2 meses en Madrid. Y aunque te pones nervioso y aunque estás incómodo y aunque tal, pero sabes que puedes hacerlo porque ya lo hiciste en algún momento. Entonces, la reflexión aquí o el punto está en llévate al límite. Siempre que puedas, llévate al límite. Busca dónde están tus límites. Si es... O sea, y no importa de nuevo, no importa dónde esté el límite. O sea, yo aquí estoy hablando de cosas que yo he podido hacer que para algunas personas serán una mierda y para otras personas serán como, guau, esto es casi imposible. Lo siento mucho, pero no. Quiero decir, es como, yo sé que, buah, no sé si puedo correr 100 kilómetros. No lo sé. Y hay muchas personas que corren 100 y 150 kilómetros y que su barrera mental y su preparación, obviamente, lo ha llevado a que ellos saben que pueden hacer eso. Yo no puedo. Pero hombre, si hay otras personas que lo han hecho, es que se puede. Si se puede es que... Pero claro, como en mis líneas mentales todavía no está superado esa barrera, todavía no está superado ese límite, hay una parte de mí que es como, hostia, pues no lo sé, la verdad. ¿Cómo lo compruebo? Pues la próxima vez que voy a hacer una carrera, en vez de hacer 32, tendré que hacer 50 o tendré que hacer 40. Y poco a poco iré elevando ese estándar, superando esos límites para ir alcanzando cada vez ir pudiendo experimentar objetivos de un calibre más alto. ¿Vale? Esto es fundamental, aparte es bastante adictivo, o sea, cuando empiezas a encontrar dónde están tus límites y empiezas a darte cuenta de que puedes tirarlo, mola mucho porque, coño, pues como que el mundo empieza a abrirse, ¿vale? Pasa lo mismo con Bali. Yo antes pensaba, digo, Bali está lejísimo, la otra punta del mundo, tal. Bueno, pues ya ha ido. Y ahora que ya ha ido, ya es como que ese límite mental que tenía, de repente, pues como que se ensancha y eso te da libertad, porque te da chance a poder experimentar más cantidad de experiencias con un nivel de limitaciones mucho más bajo, ¿vale? Entonces, busca siempre tus límites, sean los que sean. Si tú en tus límites estás, yo no puedo hacer 5 dominadas, ¿vale? Busca el límite, ¿vale? Quizá a día de hoy físicamente no puedes hacer 5, pues obcécate en hacer 3 y hazlas negativas, hazlas mal, hazlas como sean, pero hazlas. Yo hace un año y algo estuve haciendo un reto, de nuevo, y hice 100 dominadas, 100 flexiones y 100 abdominales durante 100 días seguidos. Y yo me acuerdo la primera semana que hacía 40 dominadas y el resto, las 60 restantes, las tenía que hacer en negativo. En negativo es, me cogía de barra, pegaba un saltito y luego me dejaba caer así porque no me daban los brazos. Y acabé los 100 días habiendo hecho, o sea, había días que hacía hasta 300. Porque un día no podía hacerla o lo que sea y al día siguiente hacía las del día anterior más las que me tocaban. Y eso me pasó hasta llegar a días en las que durante 2 días no había hecho porque no había podido, fin de semana o estaba de viaje o lo que sea. Y luego había un día en el que hacía 300 dominadas, 300 flexiones y 300 abdominales. A día de hoy no puedo. ¿Por qué? Porque he perdido el hábito. Pero sé que puedo, porque ya lo he hecho, ¿vale? Entonces, de nuevo, busca tus límites, estíralo, no tengas miedo a ir más allá de tus límites porque eso te va a dar un nivel de certidumbre y de libertad absoluta para poder desenvolverte en la vida. Y por último, rodéate de personas con estándares altos, ¿vale? De nuevo, esto es muy cliché, pero es que... o sea, es tan cliché que es verdad. Eres la media de las 5 personas con las que te rodeas. Entonces, si estás rodeado de personas cuyos estándares son... yo qué sé... levantarse a las 12 del mediodía... comer mal, no ir al gimnasio, no... yo qué sé, ser uno envidioso, pues tú vas a acabar siendo la media de esas 5 personas. Entonces, trata de rodearte de personas y entornos que te hagan crecer. De nuevo, o sea, aquí yo no estoy reinventando ninguna rueda, no es que estos sean los 3. De hecho, iba a decirlo, en el título eran los 3 secretos no secretos, iba a poner algo así, porque en realidad quiero decir, es que esto es purísima lógica, ¿vale? Yo estoy aquí solamente pues reafirmándolo porque son cosas que a mí me están ayudando, que me han ayudado muchísimo y que creo que a ti también pueden ayudarte. Así que no tiene más, rodéate de personas que te ayuden a elevar esos estándares, mejora tu círculo,
suscríbete a canales como este que de alguna manera pues te ayuden a ver que hay maneras diferentes de enfocar los retos y los problemas en la vida, que te ayuden a tener más esperanza, más fe, más confianza en ti mismo, en ti misma, etcétera. Y rodéate de personas que te eleven esos estándares. En fin, es que no tiene más. ¿Vale? Entonces, bueno, hasta aquí el resumen del vídeo de hoy. Hemos visto cuáles son los 3 niveles desde los cuales podemos partir, o sea, cuáles son los 3 paradigmas desde los cuales podemos emprender estas acciones para mejorar nuestros estándares, y hemos visto pues cuáles son los 3 bloques principales o los 3 grandes pasos, por decirlo de alguna, los 3 secretos no secretos que tenemos que llevar a, no que podemos, sino que debemos llevar a cabo para poder mejorar nuestra vida y nuestros estándares. Y de nuevo, o sea, para mí todo esto tiene sentido cuando hacemos todas las cosas por los motivos adecuados. Es decir, si hacemos las cosas para obtener un resultado, quiere decir que estamos poniendo nuestro valor en el resultado. Si hacemos las cosas porque sentimos que algo falta en nosotros y queremos cambiar ese algo, entonces estamos poniendo nuestro valor en el resultado, y si no, entonces no somos suficientes. Y si hacemos las cosas por la razón adecuada, y es que la razón adecuada es que, joder, tío, eres un ser humano lleno de cualidades, aunque quizá ahora no puedas verlas. Si no puedes verlas, recuerda que si no puedes ver las cualidades que se te han dado, es que estás viendo tu vida, viendo la vida con unas gafas erróneas, que es tu autoconcepto, pero no es que esas cualidades no estén. O sea, a mí me llena el corazón ver, siempre hablo de esta persona, de Alex Roca, porque dice, joder, ¿cómo hay ahí fuera tantas personas que, a pesar de vivir retos durísimos, situaciones de vida muy complicadas, problemas personales muy complicados con los que la mayoría de nosotros ni siquiera somos capaces de... O sea, quiero decir, somos afortunados porque no tenemos que vivir esos problemas, y ahí están, no permitiéndose caer en la mediocridad, no conformándose. Y ojo, el no conformarse no es quiero cambiar mi vida y no me conformo, agradezco todo lo que tengo, y como lo agradezco tanto, entonces voy a por más, voy a buscar más. Pero no porque necesite ese más para ser más feliz, sino a modo de gratitud, ¿no? Es la parábola de los talentos del Evangelio de San Mateo. La parábola de los talentos en el que... ¿Es del Evangelio de San Mateo? Creo que sí. Igual me estoy colando, pero creo que sí. En la que básicamente el Señor le da 5 talentos a un siervo, 2 talentos a otro y 1 talento a otro. Al que tiene 5 le devuelve otros 5 porque invierte esos talentos. Los talentos antes eran dinero. Al que le da 5 talentos, este los reinvierte, trabaja con ellos y le devuelve al Señor otros 5, los multiplica, y el Señor le da la bienvenida y le dice, pasa a mi casa, pasa a la morada. Al que le da 2 talentos, los coge, los multiplica, los utiliza y los multiplica. O sea, le devuelve al Señor otros 2 talentos, le da 2 talentos más otros 2. Y el Señor le dice, buen siervo, tal, pasa a mi casa. Estoy chapurreando con mis palabras, ¿vale? Esto, iros al Evangelio de San Mateo y lo buscáis. Y al que le da un talento, como tiene miedo, coge y esconde el talento. Y cuando llega el Señor, le pide el talento y le dice, Señor, aquí tienes tu talento porque tuve miedo y lo escondí. Y el Señor lo castiga. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará. Y tú, si estás viendo este vídeo, eres una persona que tienes talento y que tienes cualidades y que tienes oportunidades. Y lo sé porque si no, no podrías estar viendo este vídeo. Porque si de verdad no tuvieras absolutamente nada, no podrías tener un teléfono con el cual ver este vídeo. Por tanto, si lo estás viendo, ya quiere decir que alguna oportunidad tienes, por pequeña que sea. Y tu deber, por el hecho de tener esa oportunidad, sean 5 o sean 2, eso da igual. Da igual que llegue a ser multimillonario o que simplemente llegue a mejorar tu vida y puedas estar más tranquilo. O sea, el nivel da igual. Pero lo que no da igual es si multiplicamos lo que se nos ha dado o no lo multiplicamos. Eso no da igual. Nuestro deber es multiplicarlo, y la voluntad de Dios sobre nosotros es que lo multipliquemos. Porque para eso se nos ha dado, ¿vale? Entonces, vivirlo desde ahí, no desde el necesito incorporar algo a mi vida para yo sentirme pleno, sino, coño, pues se me han dado un montón de cosas, soy una persona afortunada, puedo gozar de vivir en esta casa, tengo la posibilidad de trabajar desde donde quiera, online, tengo un círculo increíble. Mi deber es multiplicar eso.
dar fruto con todo eso que se me ha dado, porque para eso se me ha dado, ¿vale? Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, un vídeo de 1 hora. 1 hora llevo hablando, qué locura. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente y un abrazo muy fuerte.